Eh, me, Como se dan cuenta, ya armamos el pesebre y tenemos ovejas pequeñas, ovejas medianas y ovejasaurios. Es muy chistoso porque en el pesebre, un buen pesebre colombiano, o sea, un buen nacimiento colombiano, tiene de todos los tipos de ovejas. Y caballos y camellos y eso, la proporción y la escala no es parte de un buen pesebre. Entonces es chistoso porque a veces ponemos esta oveja y al lado ponemos el ovejasaurio. Es muy tenaz. Pero ¿por qué te traigo las ovejas hoy? Hay algo muy curioso y hay una cosa que con Andre nosotros llamamos la mamá oveja y el papá oveja. Y no me refiero a esta ovejita o la oveja de verdad, sino la mamá que todo el día es o el papá que es me. O sea, por ejemplo, esas veces que nuestros hijos hacen algo y tú dices, es que me sacas la piedra, es que me haces gritar, es que me ensuciaste la cocina, ¿por qué me dejan esta losa aquí? Mira ese desorden como me tienes la casa. Me, me, me. Cuando tú en tus frases normales, y fíjate cómo estás hablando, porque cuando en tus frases normales comienzas a usar el inconscientemente te estás poniendo siempre desde la víctima. Y todo lo que pasa a tu alrededor lo hacen contra ti. Me ensucian la cocina, me dejaron esta losa aquí, me hicieron un reguero en el cuarto, ¿sí? ¿Por qué no me avisaste? Porque no me, o sea, todo es personal, ¿cierto? Y solo cambiando la forma como hablas, porque eso te lleva a cambiar la forma como piensas, comienza tu paternidad y tu maternidad a cambiar de lugar, porque ya dejas de ser la víctima, la mamá oveja. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué me haces esto? ¿Y por qué me hiciste aquello? ¿Y quién me dejó este desorden aquí? ¿Quién me ensució el piso? ¿Quién ensució el piso? ¿Quién dejó este desorden aquí? ¿Sí? ¿Quién ensució la cocina? O sea, no quiere decir que las cosas no pasen, pero no las hicieron contra ti, créeme. O sea, yo muchas veces, y te lo cuento desde la experiencia, porque con Andre lo hemos trabajado y lo hemos llevado a la conciencia. No quiere decir que no nos pase. A veces se nos sale el papá oveja o la mamá oveja, pero en los últimos años hacia acá, desde el último año especialmente, que hemos sido conscientes, cambia mucho, porque ya no lo hacen contra ti. Y si no lo hacen contra ti, la forma como reaccionas ya no es personal. Ya no le dices a tu hijo, ¿por qué me desorganizaste la cocina? Sino, ¿por qué desorganizaste la cocina? La cocina está desorganizada, hay que hacer algo, pero no es personal, no lo hizo contra ti. Entonces, te acercas a él o a ella de una manera como, ¿por qué desorganizaste? ¿Por qué dejaste el plato allí? Ven, te muestro cómo debe ser o recuerda cómo era. Y ya no es porque me dejaste el plato, porque si no llegas y es que en la casa nadie ve lo que yo hago y todos me. ¿Sí? Y entonces algo curioso, bueno, te voy a poner un ejemplo. El típico que, bueno, continuemos con el de la cocina. Tu hijo desorganizó la cocina, digamos que fue a propósito o sin culpa. Se le cayó un vaso y se rompió y regó la leche y tú acabas de estar toda la mañana ahí trabajando en eso. Entonces tú llegas y, ¡ay, pero es que ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tiras? Es que no te das cuenta, mira cómo me pones y te sales de casillas. Entonces, primero es ¿por qué me haces esto? Como si tu hijo hubiera planeado voy a tirar el vaso para sacarle la piedra a mamá. No. Entonces, ya andas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Bueno, ¿por qué lo haces? Pero no es porque me lo haces. Entonces, ok, te calmas, te tranquilizas y más tarde vas a pedirle perdón. Y le dices, amor, perdóname porque te grité. Vas bien. Pero es que me sacaste la rabia. Porque yo había estado toda la mañana en la cocina y cuando vienes y me la ensucias de esa manera, yo no quería gritarte, pero es que me enojaste, o sea, me hiciste. Entonces, ok, comenzaste bien, yo quiero pedir perdón, yo quiero ser humilde, quiero enseñarte perdón. Y cuando vienes con el te pones como víctima. Y al ponerte como víctima, lo pones a tu hijo, a tu hija o a tu pareja como culpable. Entonces te pones en la posición de juzgar y desde la culpa uno no aprende. Entonces tu hijo, tu hija no va a aprender
desde la culpa del si yo soy la víctima, tú eres el culpable, ¿por qué hiciste eso? Porque uno por dentro va a decir, pero mamá, ¿por qué hace ese drama? ¿Por qué esa cantaleta si yo nunca tiré el vaso para hacerla enojar? ¿Sí? Entonces viene ese me. Ahora, ¿cómo lo podrías hacer? Amor, o hijo, o hija, perdóname, porque yo esta mañana le dediqué mucho tiempo a la cocina. Y cuando vi que pasó este accidente, yo me enojé. Solita decidí enojarme, porque le había puesto mucho empeño. Y no fui capaz de controlar mis sentimientos y de reaccionar de una manera positiva, con propósito, con efectividad. Y te grité, perdóname. Yo quiero hacer las cosas mejor la próxima vez, quiero aprender. Ah, y ya, punto. Le estás enseñando a pedir perdón desde la responsabilidad. Entonces, cuando tú eliminas el me de la mamá oveja, del papá oveja, de la ecuación, primero, te quitas, ya no es personal contra ti. Segundo, ya no eres la víctima. Tercero, retomas el poder. Cuando no eres la víctima, pues ya no es una variable fuera de control, sino es una variable que puedes controlar. Entonces comienzas a tener el control. Y cuando comienzas a tener el control, ves, se te ocurren soluciones. Y cuando se te ocurren soluciones, pues ya se acabó el problema. Se solucionó el problema de una manera mucho más fácil y más rápida. Y no es que me hacen. Entonces, la invitación hoy es sencilla. La píldora de hoy es: escucha cómo te hablas, escucha cómo le hablas a otros. Y si ves que la palabra me está apareciendo muy frecuente, pues me haces el favor y lo cambias. Obvio, haz el favor, hazte un favor a ti y cámbialo. Quita, di la misma frase sin el me, solamente elimínala y comienza a ver cómo te transformas. Vas a dar un ejemplo de un perdón más genuino, vas a enseñar a tu hijo a tomar responsabilidad y así. ¿Listo? Entonces, los papás y mamás que crían con propósito son papás que no se victimizan, sino se responsabilizan a través de evitar palabras como me. Chao mamá oveja, chao papá oveja, nos vemos.